3:38, lo que toca ahora es nuestro bloque económico. Hay un informe conjunto que ha emitido el Banco Mundial con UNICEF que es verdaderamente preocupante, porque lo que dice es que en Latinoamérica, lo cual obviamente incluye al Perú, ha habido un retroceso de aproximadamente 10 años, una década, que va a tener consecuencias obviamente a futuro en la educación de nuestros niños tras la pandemia, la suspensión de clases, el cierre de colegios, la educación virtual, la poca conectividad. Todo eso ha armado un paquete que va a ser nefasto para nuestros niños en los próximos años. ¿Cuáles son las consecuencias de ese retroceso? ¿Es solamente un bache que se puede superar recuperando clases, estudiando un poco más, o hay una marca que les va a quedar a esos niños de aquí en adelante, sobre todo a los que tienen menos recursos en la región? Estamos con Peter Yamakawa, que es decano de Graduate School of Business de ESAN. ¿Cómo estás, Peter? Un gusto tenerte de nuevo aquí en el programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto también de estar en este prestigioso programa. Como tú has comentado, es bastante preocupante. Por ejemplo, 4 de cada 5 niños, alumnos de 11 años, serán, incapaces de entender e interpretar un texto simple básico. La capacidad matemática también ha disminuido y la capacidad de escritura. Como has comentado también, 245.000 estudiantes, según el Ministerio de Educación, abandonaron sus estudios durante la pandemia, ¿no? Y algo también importante que también afecta el desarrollo y la mejora de la educación en el país. Estas políticas de confinamiento, que duraron muchísimos meses, han afectado también la parte emocional de los niños que son el futuro del país. Han sufrido de ansiedad, depresión y aislamiento. Hay un reto muy grande de nuestro país para tratar de recuperar esta mejora de educación que, como has dicho correctamente, hemos retrocedido 10 años. ¿Qué se puede hacer? Hay que trabajar con un plan en muchos aspectos. Por ejemplo, ha habido, ¿no?, un retorno al colegio, a las escuelas, pero la tasa de asistencia no ha sido el esperado, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con países que han tenido relativamente éxito, la vacunación, por ejemplo, hubo 80% de niños vacunados, y también hubo una asistencia a la escuela de un 80%. Pero en el caso del Perú, más o menos los niños asistieron en un 50%, la vacunación ha sido más o menos de un 50%, pero básicamente han asistido un 10%. Entonces, como tú has comentado también, hay grandes retos, ¿no? Hay grandes desafíos, hay buenas intenciones, pero si no hay un plan integral y si no se resuelve en el corto y en el mediano plazo, va a ser muy difícil recuperar estos 10 años. ¿Por qué? Porque tenemos muchos retos, ¿no? Por ejemplo, como se ha comentado antes, la conectividad del país. Correcto. La conectividad del país es un elemento clave para la mejora de la educación, ¿no? Tenemos en general en un promedio un 30% de hogares conectados, pero si vamos a las zonas rurales, un 4%. Entonces, ¿cómo podemos recuperar si no tenemos una infraestructura que soporte la mejora de la calidad de educación? Pero eso es un factor tecnológico. Hay otro factor que también hemos comentado en otras reuniones, es la falta de preparación de los profesores frente a este nuevo entorno. ¿Cuántos profesores están preparados para aplicar las nuevas tecnologías? No solamente las nuevas tecnologías, enseñar a distancia, enseñar por televisión, enseñar en un mundo híbrido significa una mejora
en el tema pedagógico de parte de los Claro, profesores. en las competencias del educador, ¿no? Exacto, en las competencias del educador. Y si no invertimos en la capacitación de los profesores, si no tenemos, digamos, una decisión política pensando en el corto y en el largo plazo, lamentablemente la mejora de la calidad de la educación o lo que yo te diría, la recuperación, ¿no?, de estos años perdidos va a ser muy difícil, Juan Carlos. Y esto ha marcado desigualdades, ¿no? En primer lugar, desigualdades, creo, globales, ¿no? Los países, curiosamente, los países más desarrollados volvieron más rápido a la educación formal, digamos, presencial. Los países en vías de desarrollo se demoraron mucho más, y entre ese grupo el Perú más todavía, que ha sido uno de los últimos. Incluso en algunos lugares todavía no se recupera la presencialidad completamente. Esa es una tremenda desventaja. Y también una diferenciación entre los que más tienen y los que menos tienen. Tú hablabas del mundo urbano versus el mundo rural, por ejemplo, en cuanto a la diferencia de conectividad. El que tiene más plata, las familias más pudientes han podido reengancharse de mejor manera a la educación que las que menos plata tienen. Eso es también una diferenciación que va a marcar el futuro de esos niños cuando empiecen a crecer. Así es, Juan Carlos. Por ejemplo, ¿no? Se ha hecho también un estudio, una simulación, donde este impacto negativo en esta generación, por eso le dicen la generación del rescate, ¿no? Porque la educación está en emergencia. El impacto, digamos, cuando sean los futuros profesionales, en la reducción promedio esperado del sueldo va a ser un 12% menor. Entonces, hay grandes retos, ¿no? Como tú has comentado, la desigualdad. La pandemia, una cuarentena demasiado larga. Estados Unidos, por ejemplo, regresó a las semanas. ¿Por qué nosotros nos hemos demorado tantos meses? Entonces, esto implica que el regreso ha sido pues muy complejo, y eso implica grandes retos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué factores, como tú has comentado, hay un problema de conectividad, pero no solamente es un problema de conectividad, Juan Carlos, es un problema de computadoras, laptops. Yo tengo una enfermera que trabaja con mi madre y me decía, Peter, tengo conectividad, pero en mi casa tengo 4 hijos, pero no tengo 4 computadoras. Entonces, es un gran problema cuando tenemos la pandemia, tenemos el confinamiento, no tenemos infraestructura, no tenemos computadoras, la complejidad de implementar, como tú dices, un plan de rescate para mejorar y tratar de recuperar estos 10 años es realmente complejo, sobre todo cuando no hay una visión y una política clara. Y como hemos comentado, no es solamente tecnología, la falta de preparación de los docentes. Y ahora que hemos regresado, ¿los colegios estamos preparados? Tampoco. Entonces, todos esos factores limitan, lamentablemente, la recuperación que queremos y que decíamos de este retraso de 10 años. Fíjate que Uruguay, por ejemplo, el impacto ha sido mucho menor porque el soporte tecnológico que tenían, por ejemplo, la conectividad, el acceso a computadoras, celulares, etcétera, ellos están mucho mejor preparados que nuestro país, ¿no? Entonces es el momento de tener, digamos, realmente un compromiso y un plan al corto, mediano y largo plazo. Porque lo que realmente sufre... Y habrá que ver también si es que la forma de enseñar termina siendo ahora la correcta, ¿no? Porque muchos han tratado de imitar lo que se hacía en el salón de clase, imitarlo en la virtualidad, y de repente esa manera que en un salón de manera presencial funciona, ya no funciona en la virtualidad, ¿no? Y habrá que adaptarse y conseguir nuevas competencias para que ese mundo híbrido del que tú hablabas finalmente funcione y te dé el mismo estándar que una presencialidad completa.
Mira, Juan Carlos, ha habido también otro estudio y esto refleja, digamos, la falta de respuesta, y tengo que hablar las cosas claras, la falta de respuesta del gobierno. Hay un indicador que le llamamos pobres del aprendizaje. En el año 2019, más o menos era un 52% como número. Ahora, en el 2022, el indicador nos dice que tenemos un 79% de pobreza de aprendizaje o pobres de aprendizaje. ¿Y por qué? Justamente porque son múltiples factores, ¿no? Y un elemento importante es que los profesores tienen que innovar, innovar en cómo debemos enseñar. Y esto no solamente es a nivel primaria, secundaria, sino también a nivel superior. Es muy diferente enseñar de la forma presencial que de la forma virtual y que de la forma híbrida, que eso es lo que está orientando ahora el mundo. Pero también hay algo que no debemos olvidar, Juan Carlos. Nuestro país, los niños, por ejemplo, hay niños, acá en Lima, de repente en las zonas A, B, no las sentimos tanto, pero en las zonas rurales, donde un niño tiene que caminar 2 horas, 3 horas para asistir a su clase o para tener acceso a escuchar su radio, porque el gobierno ha tratado de no solamente utilizar la plataforma virtual tecnológica, sino también la televisión, la radio, pero a veces no tienen acceso a la radio, no tienen acceso a la televisión. Después de haber caminado 2 horas, ¿tú crees que pueden tener una clase aceptable? Y si tienen problemas de salud, si tienen problemas alimenticios. Entonces, no es solamente un problema de educación, es un problema integral, educación, salud. Por eso, miren, comparado la tasa de respuesta de asistencia de los alumnos al colegio con otros países donde la vacunación ha sido similar, pero su tasa de respuesta de que los alumnos asistan al colegio ha sido mucho mayor. Entonces nos falta un trabajo integral, un plan integral, de tal manera que podamos recuperar algunos años de este retraso en la mejora de la educación, que todos queremos. Perfecto, Peter. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias. Peter Yamakawa, decano de Graduate School of Business de SAN, ha estado con nosotros. Vamos a aprovechar para cerrar el bloque e irnos a una pausa. Regresamos con más, no se muevan.